Perlas del libro de Génesis. La herencia de Abraham para Isaac no solo fue de tipo material, y que en verdad fue muchísimo, sobre todo fue de tipo espiritual. Como dice su palabra, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dijo Jehová. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para suplicarte que nos dirijas durante el estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, a entender este capítulo 26 de Génesis, que nos guíes a encontrar las enseñanzas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Continuamos nuestro viaje por el primer libro de la Biblia, el Génesis. Sara ha fallecido, Abraham ha fallecido, y ahora es el tiempo de Isaac y Rebeca. Isaac, el hijo de la promesa. Rebeca, la mujer que decidió por voluntad propia viajar a la tierra de Canaán para convertirse en esposa de Isaac. Continuemos compartiendo, continuemos invitando, animando a las personas a que se sumen al estudio de la palabra. Recuerden, el principio con el cual estudiamos la Biblia es con el principio de que la Biblia no se contradice, la Biblia se interpreta a sí misma. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Un hambre similar a la que ocurrió en el tiempo de Abraham. Capítulo 12, versículo 10 de Génesis. En aquella ocasión, Abraham fue a Egipto. Y allí se encontró con un problema. Él tuvo que decir que Sara no era su esposa, sino que era su hermana, por temor a que le quitaran la vida a causa de Sara, que como dice la Biblia, era una mujer hermosa. Y en esta historia encontramos algo similar, hechos similares, pero con su propia característica, con su propia peculiaridad. Hubo hambre. Y dice, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Tal parece que Abimelec era un título antes que un nombre, así como Ficol. Ficol parece que era un título del ejército de Abimelec. Abimelec vendría a ser como faraón, como emperador, un título, porque se van repitiendo los nombres. En los tiempos de Abraham también nos encontramos con Abimelec, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Qué sucede en estas circunstancias? En estas circunstancias de crisis, en una circunstancia similar, Abraham fue a Egipto. Pero ahora Dios se le aparece a Isaac. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Hubo hambre, dice la Biblia, hambre en la tierra. Pero Dios le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. De forma similar le habló Dios a Abraham al principio, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Y ahora Dios le dice, no vayas a Egipto. Hay un gran problema, hay hambre, pero no desciendas a Egipto. Egipto es sinónimo de una ciudad de pecado. Egipto
es sinónimo de alejarte de Dios. Egipto es sinónimo de querer lograr por tus propios esfuerzos, querer conseguir con tus propias manos tu bienestar. Y ahora Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto. Ve a la tierra que yo te diré. Esta es la primera revelación divina concedida a Isaac, por lo menos la que se registra. Varias promesas hechas a Abraham fueron entonces repetidas a Isaac. Y lo vamos a ver en el versículo 3, en el versículo 5, por ejemplo, la promesa del 15:5 de Génesis, la promesa del 15:22, la promesa del 15:17, 15:18. Vamos a ver ahora. Habita como forastero en esta tierra. Abraham sabía perfectamente que era forastero. Y ahora Dios le dice a Isaac, habita como forastero. Y aquí encontramos una gran perla para nosotros. Algunos de los que decimos creer en Dios, vivimos en la tierra como que esta fuera nuestra patria, como que este fuera nuestro hogar. Algunos vivimos de esa manera. Olvidamos que esta no es nuestra patria. Nuestra patria nos espera, es la nueva Jerusalén, la Canaán celestial o el nuevo Edén. El libro de Hebreos capítulo 11 dice que Abraham sabía que era un forastero, un extranjero, un advenedizo. Y ahora el Señor le dice, habita como forastero. Nosotros haríamos bien en recordar que esta no es nuestra patria. A veces queremos acumular bienes, queremos acumular tesoros, queremos sentirnos seguros en esta tierra que no es la nuestra. No es. Y por eso es que nos cuesta dejar el lugar donde estamos, porque sentimos que esta es nuestra patria. ¿Y qué le dice el Señor? Habita como forastero, y estaré contigo, y te bendeciré. Esa es la promesa de Dios. Vive por fe. Vive creyendo en mi palabra, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿En qué circunstancias le está hablando Dios a Isaac? En una situación de extrema necesidad. Había hambre. Y le dice, no vayas a Egipto, donde había abundancia de comida. No vayas. Quédate. Yo estoy contigo. Te voy a bendecir. Y promesas similares existen para nosotros a lo largo de la Biblia. Y ahora Dios le repite una promesa hecha a Abraham. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Daré a tu descendencia. Esa es la misma promesa hecha a Abraham. ¿Y por qué se repite a Isaac? Porque esa es la promesa para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe multiplicarse. El pueblo de Dios debe ser un canal de bendición. El pueblo de Dios ha de ser bendecido en la medida que vive la palabra de Dios. Y el versículo 5 realmente es otra gran perla. ¿Por qué le dice todo esto a Isaac? Porque esa era la herencia espiritual de Abraham para con Isaac. Por cuanto oyó, dice la palabra, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa es la herencia espiritual
de Abraham para con Isaac. La mayor herencia, la herencia de mayor valor es la herencia espiritual, que es para vida eterna. La obediencia del Padre es aquí presentado como la razón para las bendiciones que vendrían sobre el Hijo. Es también una promesa implícita de que una conducta similar de Isaac traería iguales resultados. Santiago explica que la fe de Abraham, por la cual fue correctamente alabado por Pablo, Romanos 4, 1 al 5, fue perfeccionada por su obediencia, Santiago 2, 21 al 23. Ni la confianza ni la obediencia son completas la una sin la otra. Por cuanto obedeció mi voz. Y ahora, miren, nos encontramos con palabras que aparentemente son lo mismo. Dice, guardó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mi precepto. Guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Los mandamientos se refieren a los preceptos dados por Dios. Primera de Samuel 13, 13, Primera de Reyes 13, 21. Y podemos ir mencionando muchos otros textos. O el precepto también es aquel que ha sido entregado por un maestro, como dice Proverbios 2:1. Un precepto tal, el caminar perfectamente delante de Dios, había sido ordenado a Abraham a la edad de 99 años, Génesis 17:9. Oyó mi precepto, guardó mis mandamientos, mis estatutos. Los estatutos se refieren a leyes ceremoniales dadas por Dios. Éxodo 13:10, Números 9:14. Miren, las leyes ceremoniales ya existían en los tiempos de Abraham. Muchos que se precian de ser cristianos cometen un gran error al afirmar que las leyes de Dios recién empiezan a existir en el tiempo de Israel, cuando Moisés les empieza a anunciar esas leyes por orden de Dios. Pero aquí ya encontramos los mandamientos, encontramos los estatutos y dice mis leyes. Las leyes, tanto instrucciones éticas como preceptos ceremoniales y espirituales. Job 22, 22, Isaías 8, 16, 20. Este versículo incluye la mayor parte de las palabras hebreas que se refieren a la ley divina o mandamientos. Abraham los observó diligentemente, ya fuera que le llegaran directamente de Dios o que le hubieran sido transmitidas por las generaciones pasadas. Propuso a Abraham en su corazón obedecer a Dios implícitamente. Cuando cayó, se dirigió a Dios con el sacrificio de contrición sobre el altar de su corazón. Hebreos 7:25 y Hebreos 8:1 al 14. Obedeció a la palabra de Dios desde un principio. Hemos visto nosotros altibajos en la vida de Abraham, pero la mayor parte fueron altos. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Una mentira muy similar a la dada por Abraham. Sara era media hermana de Abraham. Pero como vimos en el cuadro de ayer, Rebeca no era media hermana de Isaac. Era una sobrina en segunda línea. Pero una vez más, él miente porque pensaba, porque asume, ¿no? Ese mal
lo llevamos casi todos los seres humanos, asumir, pensar, yo creí. Tratemos en lo posible de confirmar. No nos dejemos llevar por los supuestos. No asumamos. Antes de asumir, confirmemos. Y nos vamos a evitar muchos problemas. Nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Él pensó. Y entonces pasó como que era su hermana Rebeca. Y vivió allí entre los habitantes del reino de Abimelec en Gerar. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Ahora, esta nos recuerda la historia como de David, ¿recuerdan? David observando, dice, por el techo de su palacio, vio a Betsabé. Ahora Abimelec ve que Isaac le hace caricias a su esposa. Y Abimelec se da cuenta que no son hermanos, como lo había dicho. Él era el esposo de Rebeca. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije, quizá moriré por causa de ella. Dije, asumí. Mintió porque pensó, porque asumió. ¿Saben? Dios le había dicho: quédate aquí, yo voy a estar contigo, te voy a bendecir. Así como Isaac, así como Abraham, olvidaron en un momento las promesas de Dios, el cuidado que Dios les ha ofrecido. Lamentablemente muchas veces sucede eso en nuestra vida. Olvidamos las promesas que Dios nos hace. Y empezamos a actuar y querer hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera, como nosotros creemos que es lo mejor. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Así como Abimelec amonestó a Abraham, ahora Abimelec amonesta a Isaac. Por poco, dice. Miren, en nuestros tiempos, el mantener relaciones con una mujer casada ya no es motivo de escándalo, no es considerado un pecado, nada por el estilo. Este rey pagano, gentil, como diríamos según el lenguaje de los tiempos de Jesús, le dice a Isaac: hubieras hecho que pecáramos por habernos mentido. Alguno pudo haber tomado a tu esposa. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Una vez más nos encontramos con una persona que tiene poca luz. Mostrarse temeroso de Dios. Mostrarse como que quiero mantenerme lejos de esto. Quiero hacer las cosas como debe ser. Y eso también en el presente se da. Mucha gente que no congrega en las iglesias son moralmente muy rectos. Solo les falta aceptar a Jesús como su Salvador. Y muchos de los que conocemos el Evangelio, lamentablemente no solemos actuar con la rectitud que actúan personas como Abimelec. Y esta es una llamada de atención para cada uno, como Abimelec lo hizo con Isaac. Y ahora Abimelec quiere cuidar su reino y da una orden: nadie debe tocar a Isaac ni a su esposa. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová.
¿Qué quiere decir 100 por 1? Siembras 1, recibes 100. Aunque en términos generales los patriarcas vivían en una vida seminómade, sus habitantes diferían considerablemente de los que se caracterizaban o de los que caracterizaban a los beduinos en los días de hoy. Estos no cultivan la tierra ni poseen grandes rebaños y manadas como los patriarcas. Aunque el valle de Gerar es excepcionalmente fértil, un 100 por 1 de la cosecha de cereales es más o menos el máximo para Palestina, donde la norma es 30 a 50 por 1, como lo vemos nosotros en Mateo 13:23, a 30, a 60 y a 100 por 1, por ejemplo, la ocasión en la que Jesús le dice a Pedro, cuando él, tras la conversación que tuvo Jesús con el joven rico, se fue triste y le dice Pedro, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué vamos a recibir? A 30, a 60 y a 100 por 1, le dice. Isaac fue bendecido de tal manera, esta bendición especial de Dios que descansaba sobre Isaac, se manifestó en hechos. Él sembró y cosechó a 100 por 1. Había obedecido a la palabra de Dios, no descendió a Egipto. Mire, aquí hay otra perla. Obedeció a la palabra de Dios, no descendió a Egipto, pero tenía miedo, dudaba del cuidado de Dios ante la gente de Abimelech y dijo que su esposa era su hermana. ¿Se dan esas contradicciones en tu vida? ¿Ah? ¿Se dan? A veces se dan. Y eso hay que irlo corrigiendo. A veces somos fuertes en una área y no en otra. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Isaac ya era rico de por sí por la herencia que había recibido de su padre. Pero las bendiciones de Dios hicieron que él se enriqueciera, como podríamos decir, por su propia mano, con la bendición de Dios. Se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, tan poderoso que empezó a ser visto con envidia. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Creció mucho. Era como que Isaac era una nación, poderosísimo. Y estos hombres, los hombres de Gerar, le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Si no tienes agua, no vas a seguir cultivando. Si no tienes agua, tus ganados van a empezar a morir, van a disminuir. La creciente riqueza de Isaac y su influencia despertaron la envidia de los filisteos y procuraron hacerle daño. Los pozos inutilizados por los filisteos fueron los que el rey de Gerar había garantizado solemnemente a Abraham en forma perpetua. Recordemos ese pacto que hacen en el capítulo 21, versículos 25 al 32. El pacto entre Abraham y Abimelech. Poder disponer de pozos es importantísimo en el desierto y sobre todo en ese lugar al sur de Palestina, y ellos son la garantía de la prosperidad, la garantía de que sus ganados se mantengan con vida y sigan reproduciéndose. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Apártate. Mis hombres tienen envidia. Puede haber problemas entre nosotros. Apártate de nosotros.
Abimelec le pide a Isaac que se vaya. No le hace guerra, no busca hacerle daño, simplemente le dice apártate. Algo así como cuando Abraham y Lot se dividieron. Miren, no podemos vivir juntos. Hay problemas. Hubo problemas entre los siervos de Abraham y de Lot. Y aquí los siervos de Abimelec empezaron a tener envidia de Abraham. Y dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Tuvo que irse, se fue. Estando en un camino de santidad, Isaac no peleó, sino que trasladó su campamento hacia el oriente de la ciudad, aunque quedó todavía en el mismo valle del cual Gerar tomó su nombre, pero se alejó. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hay que tener agua. Donde hay agua, hay vida. Si no hay agua, no hay vida. Se empiezan a abrir los pozos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Qué nombre, ¿verdad? Aguas vivas, un agua que fluye, un agua que va corriendo. Se dice que hay muchos ríos subterráneos y que son de esos ríos subterráneos de donde se sacan las aguas. Recuerden que nuestro planeta en mayor porcentaje es agua. Así como hay islas pequeñas, la Tierra, los continentes son islas enormes. Y aquí encontraron aguas vivas, aguas limpias, frescas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. ¿Quién había abierto ese pozo? Los siervos de Isaac. Pero acá los pastores de Gerar se consideraban dueños, es nuestra, y hubo problemas. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Para que les recuerde Esek, un pozo donde hay riñas, donde hay problemas. Pero este es el capítulo de los pozos de agua, de las bendiciones. Cuando Dios promete bendiciones, van a fluir las bendiciones. Y Isaac empezó a encontrar pozos y pozos de agua. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Otro nombre distintivo que le recordaba que hay conflicto. Pero no encontramos a Isaac peleando. Es interesante esta perla. No encontramos a Isaac peleando a pesar de que la razón le daba o estaba de su parte, porque eran sus hombres los que abrían los pozos. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Como que los pastores de Gerar dejaron de pelear. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cada pozo de agua que iban encontrando, Isaac consideraba que era la bendición de Dios, la mano de Dios guiándolo. Cada cosa buena que te sucede, míralo siempre. Es la mano de Dios guiándote, es la bendición de Dios que se está dando en tu vida. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Por alguna razón que no se ha explicado, Isaac deja sus tierras donde Dios le ha dado pozo de agua y se va a donde? A Berseba, donde una vez vivió Abraham.
Ya lo hemos visto en el capítulo 21, 33, 22, 19. Allí Jehová se le aparece por segunda vez y renovó la promesa con Isaac. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Saben cuántas veces se repite esa promesa de Dios para nosotros? No temas, porque yo estoy contigo. No temas. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. La herencia espiritual de Abraham, siguiendo a su hijo. Y después veremos cómo es que la herencia de Isaac para con sus hijos también fue una herencia espiritual, sobre todo con Jacob. Y Dios dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac. Y luego Jacob también se convierte en bendición hasta que se forma una fórmula de bendición, una fórmula de anunciarse por parte de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te voy a bendecir. Las bendiciones de Dios han sido prometidas para cada uno de sus hijos, de sus hijas. Hay una condición, que andemos delante de Él. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Cuántas veces hemos hablado de pozos? Como 6 pozos, ¿verdad? El pozo es vida, allí hay agua. Y aquí encontramos a Isaac levantando su altar, así como lo hizo su padre, constantemente levantando su altar, y allí invocó el nombre de Jehová. Levanta tu altar, establece tu altar. Cada día debes encontrarte con el Señor. Da gracias por las bendiciones que te da. Háblale cada día. Preséntate ante Él cada día. Entonces viene Abimelec ahora. ¿Y por qué viene Abimelec a él? Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Ficol, como les mencioné hace un momento, todo indica que Abimelec es un título y Ficol también es un título, porque se repite dentro del pueblo de los filisteos ese nombre por generaciones. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Para qué me buscan? Ustedes no me quieren, ¿no? En ocasión del tratado anterior, Isaac tenía unos 3 años de edad, cuando Abimelec hace un tratado con su padre. Capítulo 21, 8, 22. El segundo tratado se realizó aproximadamente 97 años más tarde. Por lo tanto, es probable que Abimelec de este capítulo 26 no sea el mismo que hizo el tratado con Abraham. Por eso es que se habla de que pueden ser títulos y no precisamente nombres, aunque también los nombres se repiten, ¿verdad? ¿Por qué vienen a mí? Ustedes me han echado. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Miren el testimonio. Queridos hermanos, a veces nosotros decimos que la fe no se ve. La fe sí se ve. Como dice Santiago, la fe viva es una fe que se manifiesta en las obras. Y las bendiciones de Dios también se ven. Las bendiciones de Dios se manifiestan en hechos concretos, palpables. Por eso Dios prometió a su pueblo hacer de ellos cabeza, no cola. Y ellos dicen, hemos visto la mano de Dios sobre ti. Hemos visto las bendiciones de Dios sobre ti. ¿De qué manera se van manifestando las bendiciones de Dios en nuestra vida? Vale la pena ser fiel a Dios, pero no seamos fieles para que nos bendiga, seamos fieles porque Él merece nuestro servicio, nuestra adoración, porque Él es nuestro Creador y Redentor.
Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Para qué le busca Abimelech? Para entrar en pacto, para hacer una alianza. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. En el pasado, ¿quién era el bendito de Jehová? Su padre, Abraham. Ahora, Abimelech le dice, ahora tú eres el bendito de Jehová. Y queremos tenerte de nuestro lado. Y mira que no te hemos tratado mal. Te pedí que te retiraras porque ya pues eras muy poderoso, ¿no? Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Isaac aceptó entrar en pacto con Abimelech. Y aquí se repite la misma historia. Y como mencionamos en su momento, podemos entrar en alianza, en acuerdos con los no creyentes, pero siempre debes ser tú quien influyas y no que el otro influya sobre ti. El peligro está en que el no creyente influya con sus creencias sobre el creyente. ¿Se dan cuenta? Aquí encontramos ejemplos, tanto en la vida de Abraham como en la de Isaac, que sí es posible, pero mantente firme en tus creencias, en tus principios. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Sellaron el acuerdo, la paz. No ataque. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua, más agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Los siervos de Isaac le informan, ¿qué le informan? Que han tenido éxito al abrir un nuevo pozo. Y se le dio el nombre de Seba, que significa juramento, en conmemoración del tratado con Abimelech. Dice el versículo, por esta razón, el nombre de esta ciudad es Beerseba. ¿No? Ahora, había una razón más para perpetuar el nombre asignado al lugar un siglo antes, como el tratado entre Abimelech e Isaac. No es sino una renovación de aquel tratado anterior. Así el nombre Seba dado por Isaac al pozo, a este nuevo pozo, era una reafirmación de su nombre anterior, Beerseba. Cuando Esaú era de 40 años, lamentablemente no todo es dicha y felicidad en las familias cuando hay varios hijos. Dice, cuando Esaú tenía 40 años, ¿cuántos años tenía ya Isaac cuando Esaú tenía 40 años? Recuerden, Isaac se casa a los 40 años, sus hijos nacen cuando tiene 60 años, y si ahora Esaú tiene 40, Isaac tiene 100 años. Isaac ya tenía 100 años. ¿Y qué sucede? Esaú tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Poligamia. 2 esposas toma Esaú. ¿Y de dónde? De las cananeas. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargura de espíritu. No siempre los hijos siguen la línea de conducta de los padres. No siempre los hijos aceptan la herencia espiritual de su padre. Isaac aceptó la herencia espiritual de su padre. Esaú no aceptó la herencia espiritual de su padre. Quiso relacionarse con los cananeos, se casó con los cananeos y dice, fue motivo de amargura, pero amargura del espíritu.
Estas dos mujeres, como el hebreo claramente lo indica, llegaron a convertirse literalmente en amargura de espíritu para los padres de Esaú, Isaac y Rebeca. Su proceder perverso y malo, su religión idolátrica y su carácter falto de espiritualidad y frívolo fueron causa de dolor para Isaac y Rebeca. Este triste mundo no conoce un pesar mayor que el que pueden provocar los hijos. Usted puede sembrar. Hay muchos que dicen: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerden, cuando tú instruyes al niño en su camino, estás poniendo delante de él, como Dios pone delante de nosotros, la vida y la muerte. El libre albedrío nunca se le quita al ser humano. Aún tus hijos tienen el libre albedrío, y ellos, llegado el momento, deciden. Y Esaú había decidido el camino de la muerte. Así como Adán decidió el camino de la muerte, Esaú decidió el camino de la muerte. Duele, duele. Como dice, fueron amargura de espíritu para Rebeca y para Isaac. Pero tú has cumplido. Ellos cumplieron con instruirlos, con formarlos. No siempre, lamentablemente, las personas o nuestros hijos van a elegir como nosotros quisiéramos que elijan. Este capítulo empezó muy bien y se cierra con este triste episodio para recordarnos que las decisiones erradas no solo te van a causar dolor a ti, sino también a los que te rodean. Tú eliges la decisión que vas a tomar. Que Dios te bendiga. Amén.